Excelente. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar. Estoy feliz de estar aquí en compañía de Luis Díaz. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Un gusto estar aquí también. Sí, es un placer. Bueno, muchos de los que están aquí me conocen hace ya bastantes años y muchos también conocen a Luis y seguramente la mayoría de las personas que están acá por convocatoria mía pues me han oído hablar de Luis muchísimas veces. Yo conozco a Luis hace 17 años, hacíamos cuentas el otro día y pues es un montón de tiempo. Y lo conocí cuando estaba iniciando precisamente mi entrenamiento como facilitadora. El primer entrenamiento que yo hice realmente para acompañar a otros en procesos de despertar de conciencia fue con Luis. Y como vamos a hablar ahora más ampliamente sobre el tema liberación de memoria celular, se convirtió en la base de todo mi trabajo y de todo los procesos de acompañamiento que he hecho pues durante estos 17 años. Quiero saludar a todos los que están acá. Tenemos en este momento 45 personas en sala, más de 140 inscritos. Dice Mari Carmen, buenas tardes desde México, Argentina. Bueno, Sonia y Gisela sé que están en Colombia. Muchas gracias a todas por estar aquí. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña introducción, compartir la presentación. Como todos saben, esta charla es una de tres. Hemos programado estas tres charlas para pues sensibilizar un poco y desmitificar un poco este tema de los psicodélicos. Voy a mencionar las charlas. Esta en la que estamos en este momento, que es terapia psicodélica, el poder de las medicinas sagradas para la transformación personal. Hoy vamos a conocer cómo estas herramientas ancestrales pueden ayudarnos a liberar bloqueos y a conectar con nosotros mismos. En una semana, el 12 de febrero, hablaremos ya sobre microdosis y salud mental, pequeñas dosis, grandes transformaciones. Allí vamos a hablar específicamente sobre psilocibina y cómo se dan las microdosis con psilocibina para mejorar la creatividad, el enfoque y el bienestar emocional. Y en 2 semanas, el 19 de febrero, vamos a hablar de sanación en grupo, el poder de las experiencias colectivas con psilocibina, y vamos a hablar un poco de cómo las sesiones grupales amplifican los procesos de sanación y nos permiten crear conexiones significativas. Entonces, pues va a ser un mes lleno de información y vamos a comprender muy bien cómo funcionan estas terapias y lo que tenemos para ofrecerles en este sentido en el mes de marzo. Eh, voy a pasar acá, muy bien. Quiero hablarles un poco sobre Luis. Como les decía, Luis es mi maestro, es con quien me entrené en liberación de memoria celular. Él es una de las figuras más destacadas a nivel internacional en el ámbito de la sanación y de la educación emocional. Tiene décadas de experiencia en el desarrollo de procesos de transformación profunda y ha dedicado su vida a ayudar personas a liberar bloqueos emocionales, a sanar traumas y a redescubrir su potencial. Es el creador de la liberación de la memoria celular, por sus siglas en inglés CMR, Cellular Memory Release, y además ha formado cientos de facilitadores en esta metodología y ofrece herramientas prácticas para sanar el pasado, para sostener cambios positivos en el presente, para vivir con mayor salud, con mayor propósito, con mayor bienestar. En los últimos años, que es también lo que nos convoca aquí hoy, él ha ido integrando CMR con terapias psicodélicas y eso le ha permitido ampliar aún más el impacto de este trabajo, pues ya muy innovador. Y actualmente, ¿qué está haciendo? Está combinando la práctica de CMR, la formación de facilitadores en CMR y el diseño de programas presenciales, programas virtuales, hace talleres, retiros, entrenamientos internacionales y allí nos guía a muchos en nuestro camino hacia la transformación
sobre todo una transformación que podemos sostener en el largo plazo y herramientas que podemos utilizar en nuestra cotidianidad. Hoy en este webinar vamos a compartir, o Luis nos va a compartir su visión y su experiencia y en cómo se intersectan estas dos terapias, la terapia psicodélica y la sanación somática, y vamos a explorar cómo esta herramienta nos puede ayudar a liberar esas limitaciones, a crear una vida más plena y más auténtica. Entonces, este es Luis, él es el autor de este libro que es un bestseller y que está publicado en más de 6 idiomas, La memoria en las células. Y aquí, pues ya durante todo este rato han tenido acceso a sus redes sociales y su página de internet. Bueno, esto es así como oficialmente. Entonces, ahora yo quisiera aprovechar esta conversación. La idea es que esto sea muy conversado y que tú ya en tus palabras, Luis, nos cuentes un poco, pues, de cómo llegaste aquí, por cómo CMR, por qué en tu vida, cómo llegas a los psicodélicos, cómo llegas como a este proceso que describí con la diapositiva. Sí, si hace 10 años me decías a mí que voy a estar haciendo terapia psicodélica, te hubiera jugado $1.000.000, te hubiera apostado que era una locura. En realidad, los psicodélicos nunca fueron algo que me interesaron, las drogas en general nunca me interesaron, y ni siquiera fumar marihuana. O sea que fui bastante limpito, ¿sí? Toda mi vida. Y me dediqué a la sanación y a las terapias desde que tengo 20 y pico de años. Así que he probado mucho y he podido destilar lo que más sirve, lo que mejor funciona. Primero porque lo pruebo a mí mismo y luego lo aplico con mis consultantes. Y hace más o menos unos 4 años tenía una consultante aquí en California que estaba tomando terapia psicodélica. Ella cada 3, 4 meses hacía un viaje psicodélico y cuando ella volvía a tomar sesiones conmigo, yo veía increíbles descubrimientos, increíbles avances que me empezó a llamar la atención. Empecé a preguntar un poco. Hablé con el terapeuta que la trataba, me dio algunas puntas de información y paralelo a eso, mi hijo, Santiago, que estaba estudiando psicología en ese momento, me cuenta que en la universidad donde él estaba yendo, los psicólogos, los profesores, hablaban mucho de la terapia psicodélica y de los avances increíbles que estaban sucediendo y que había mucha motivación, mucha esperanza, porque era lo único que era capaz de realmente ayudar a la gente. Me acuerdo que él me dijo, papá, es muy desesperanzante ver que no pueden ayudar a la gente realmente, especialmente a salir de la depresión, de los estados ansiosos, de las adicciones, del estrés postraumático. Y bueno, después encontré que allá había un movimiento muy grande de los veteranos de guerra en Estados Unidos, que son millones y que tienen mucho poder, mucha fuerza, en legalizar las, eh, las terapias psicodélicas hechas con LSD, con psilocibina, que son los hongos, o el MDMA, y porque era lo único que los podía ayudar, los podían hacer salir de esos terribles traumas que ellos vivieron, de esas culpas, de esos miedos, de esos pánicos, de esas no poder dormir. Y bueno, es tanto así que ya hay un par de estados aquí en California que ha sido legalizado. Y ayer leí que en Virginia la van a legalizar, en California también se viene. O sea que esto es una cuestión de tiempo porque justamente los que más presión hacen
tienen mucho poder en el Congreso y en los legisladores. Entonces, ahí fue cuando empecé a investigar más seriamente y encontré un entrenamiento, por supuesto, ilegal, sottovoce, porque así es como han funcionado ya hace 25 años, y lo empecé a tomar. Lo empecé a tomar, duró un año y medio, aprendí muchísimo, fue muy, muy, muy desafiante. eh, Me sorprendió mucho que que no había sabido de eso antes. O sea, es como que realmente estaban en el sótano, ¿sí? Y todos mis profesores son personas de 60, 70 años que vienen haciendo esto por 30 años, 25 años, médicos, psicólogos, psiquiatras. Y, y bueno, empecé a utilizarlo y empecé a combinarlo con CMR y realmente estoy muy, muy motivado, muy, muy entusiasmado de ver lo rápido que funciona, los, los resultados eh, no me dejan de sorprender. O sea que quiero compartir esto con ustedes y también compartirle que no es para todos, que hay contraindicaciones. O sea que averigüen, infórmense. Algunos de ustedes que están aquí, quizás que escuchan esto por primera vez, deben estar sorprendidos porque los psicodélicos han sido demonizados en los años 60 y 70 con la guerra contra las drogas que se ha hecho a nivel mundial. Pero en realidad es porque se mal usaron, se usaron para recreación, se usaron para divertirse y por supuesto que con irresponsabilidad, sin saber cómo usarlas, son medicinas. Son medicinas que nunca debieron haber dejado la sala de terapia o la sala de ceremonias. Y eso de mezclarlas con cocaína, con alcohol, con otras drogas, a cualquier dosis, bailando toda la noche, sin tomar agua, o sea, es una locura. O sea, cualquier medicina que es efectiva, si uno la toma eh, en una dosis que no es la correcta, puede convertirse en un veneno y te mata. ¿Sí? Eso pasa con las medicinas más efectivas. Entonces, esto es lo mismo. Estas son medicinas que han sido mal utilizadas y eso ha disparado la guerra con las drogas, que se ha convertido, y hoy día nos encontramos con este bache, con este agujero de falta de información, de ignorancia, que podríamos haber ayudado muchísima, muchísima gente en estas últimas décadas a salir de la depresión, de la ansiedad, del estrés postraumático, de adicciones. Los resultados con adicciones son increíbles. Así que bueno, sigamos, no sé si tienes preguntas o... Sí, vamos Vamos a, con- tenemos aquí una presentación. Si quieres, vamos yendo con base en lo que la presentación nos muestra y vamos comentando. Eh, Vale. Venías ya hablando de qué son y cuáles son. Aquí en los ejemplos tenemos ayahuasca, psilocibina, peyote, San Pedro, LSD, MDMA. Aquí nos cuentas que LSD y el MDMA son sintéticas, son creadas en el laboratorio. Las Ujú, otras son naturales, ¿no? ujú, Y bueno, yo personalmente tampoco, como tú, tampoco tuve interés en tomar nada en mi juventud. De hecho, amigos, compañeros, veía que consumían, probaban, hacían como ensayos. Yo estudié microbiología, entonces el tema de ir al bosque y buscar hongos y comer hongos era súper común entre los biólogos, porque ellos además sabían qué podían comer y qué no, que era veneno y que era como para el viaje, pero nunca me llamó la atención. Y donde fue viendo estos documentales que tú recomiendas en Netflix, les vamos a pasar el enlace más tarde, que empecé a escuchar un poco y a enterarme un poco.
y bueno, en Colombia es muy común oír desde pequeños sobre ayahuasca, es el yagé nuestro, es supremamente común y la gente va a al Amazonas y toma esto y hay gran cantidad de historias, ¿no? Entonces está para el que fue transformador y está el que quedó disociado y luego tuvo que irse a terapia y está el que pasó un viaje terrible y vomitó por horas. Bueno, hay toda clase de experiencias, no hay homogeneidad, digamos, en la experiencia, entonces es casi como un salto al vacío. Pero lo que a mí me llamó la atención es que yo, pues por mucho tiempo he estudiado el tema del ego, de la personalidad, de la estructura de personalidad, redes neuronales, patrones de información. Este efecto que tienen ellas, que vamos a hablar un poco de eso, en la mente, en las emociones, en el cuerpo, llamó mucho mi atención y creo que eso es de lo que tú hablas ahora y es, decías algo hace unos días en una conversación tal vez que me llamó la atención y es que como que esa parte de nuestra estructura de personalidad que ya está lista para ser transformada, que ya está lista para cambiar, la medicina nos ayuda a hacer eso con menor esfuerzo, es como que nos lleva fácil y rápidamente a hacer eso. Y el otro efecto que tiene, que tú y yo también hemos comentado que me parece muy profundo, es la cantidad de memoria celular, de cuerpo de dolor o de esta carga emocional que también se puede llegar a liberar en unas pocas horas. Sobre todo para personas que tienen miedo a sentir o a entrar al cuerpo, puede ser mucho más fácil, mucho más sencillo. Entonces, Ujú, para entender un poco esto, cuéntanos cómo funcionan ellas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. ¿Cuál es ese efecto? ujú. Bueno, ¿qué te parece si leemos y después comentamos? Porque Súper. la Entonces, gente quiere leer y ok, nosotros estamos hablando y se produce como una un corto. mezcolanza, ¿no? Entonces, a nivel físico actúan sobre el sistema nervioso, liberando neurotransmisores que producen efectos únicos. Cada neurotransmisor, bueno, los neurotransmisores son las hormonas, ¿sí? La serotonina, la dopamina, la oxitocina, eh, el cortisol, la adrenalina, son todos neurotransmisores. En el caso de las terapias psicodélicas, de las sustancias psicodélicas, actúan sobre ciertos neurotransmisores, fundamentalmente la serotonina, que tiene una variedad de funciones y actividades en nosotros. A nivel emocional, facilitan el acceso a emociones profundas, que como acabas de decir tú, no estamos acostumbrados a sentirlas, pero están y están guardadas a veces por mucho tiempo. La liberación de traumas y la integración de partes ocultas de la psique. Y a nivel espiritual ayudan a conectar con lo divino o con lo que es espiritual para uno. eh, Ayuda a experimentar estados de unidad y acceder a la sabiduría ancestral. Entonces, después sigue este PowerPoint con cada área para ver cómo funcionan. Ujú, Entonces, a nivel físico, vamos a notar que se produce mayor relajación muscular luego de una terapia psicodélica y muchas veces se alivian los dolores, mejora la circulación, amplía los vasos sanguíneos mejorando el flujo, aumenta la sensibilidad, la persona se hace mucho más sensorial, la conexión con el cuerpo aumenta. Hay personas que me dicen, yo nunca antes había sabido que mi cuerpo se podía sentir así. O sea, que es como que vivimos como anestesiados en la mayor parte de nuestras vidas y eh, la psicodélica te despierta la conexión con el cuerpo, que no es solamente durante el viaje, continúa luego, ¿sí? eso iba a decir yo, es algo que uno conserva después de la terapia. Ujú. Porque la función que ellas tienen no es hacerte sentir de cierta manera. La función que tienen es eh,
remover obstáculos a sentirte como tú eres en realidad, a conectarte con tu naturaleza, con tu esencia genuina. Entonces, nosotros por naturaleza somos seres que somos empáticos, que somos compasivos, que estamos conectados con nuestro cuerpo, pero aprendemos a desconectarnos, aprendemos a separarnos, aprendemos a enfriarnos, ¿sí? A desconectarnos de la gente, de los demás, de nuestras propias emociones. Entonces, se produce como una reparación, ¿sí? Interior. Y no es que estoy más feliz porque la droga me hace sentir feliz, es porque yo tengo felicidad adentro, que no la siento porque tengo malos hábitos, ¿sí? Bien. Es una experiencia de ser más auténtico, ¿no? Es encontrar esta autenticidad nata. Mi experiencia ha sido como un redescubrimiento de lo que hay realmente allí y que ahora puede expresarse de forma fácil y hay menos necesidad de levantar defensas, ¿no? Es como esta vulnerabilidad que hemos aprendido que es peligrosa porque alguien me puede dañar, entonces creo todas estas barreras para protegerme. Esas barreras caen, pero la experiencia no es de ahora estoy expuesto, la experiencia es ya no me tengo que proteger, me siento bien siendo yo mismo físicamente en mi cuerpo, conmigo, en mi entorno. Esa ha sido mi experiencia. Ujú. Sí, se hace mucho más simple estar vivo, ¿no? No es tan complicado. De acuerdo. Ok. Bueno, Y bueno, seguimos. tiene propiedades antiinflamatorias, ya habías dicho que puede reducir el dolor. A nivel emocional, Nivel emocional, aumenta la capacidad de compasión, promueve la empatía y la conexión con el corazón y el perdón. Fundamentalmente el perdón hacia uno mismo, ¿sí? Ese hábito tan común que tenemos, que es la autocrítica negativa, la autocondena, el maltrato de sí mismo, el avergonzarnos, el culparnos. Es tan grande la sanación que sucede a ese nivel. Y eso es, yo creo que eso es lo que más le funciona a los veteranos de guerra, mm, porque ellos han cometido atrocidades, ¿sí? Y que haya una sanación a ese nivel, ¿sí? Lo hicieron siendo tan jóvenes, tenían 20 años, ¿sí? Eh, Eso no tiene precio. y además nada más funciona, ¿no? Son tantos y tantos casos en los que la terapia tradicional no les aporta esa posibilidad estas medicinas les permiten ir allá y verlo con nuevos ojos, ¿no? Es ya poder ir y sin retraumatización, que es tan importante. Después, estados de felicidad profunda y bienestar emocional. Yo esto lo resumiría con una palabra, es estar contento, contentamiento, ¿sí? Eso de dejar de sufrir por lo que no tengo y apreciar y agradecer lo que tengo. El mirar la parte llena del vaso y no la parte vacía, que es lo que hacemos culturalmente, estamos siempre insatisfechos. Entonces no hay contentamiento, ¿sí? Por lo tanto, no hay paz interior. Es lo que Eckhart Tolle llama como este estado de negatividad subyacente, ¿no? Que es como que todo el tiempo hay un estado de negatividad, hay como una amargura subyacente ahí como debajo de la superficie. Puede que no sea tan evidente afuera, pero está ahí todo el tiempo. Resiento la vida, resiento el entorno y eso se libera de forma significativa, ¿no? Claro, sucede que, bueno, en neuropsicología han descubierto lo que llaman la red neuronal predeterminada, que es eh, una red de creencias y de comportamientos que son básicos para cada persona. Yo tengo los míos, tú tienes los tuyos, y son los que de alguna manera conforman mi personalidad, tu personalidad, ¿sí? Creencias importantes, convicciones, y ahí está.
mi historia, lo que yo creo que soy, para lo que soy bueno, para lo que no, mis datos personales, todo lo que conforma mi personalidad o en otras palabras, el ego, ¿sí? Eso se aprende, eso cambia según donde haya nacido. Si a mí me hubieran adoptado una familia africana, yo tendría una personalidad diferente, ¿sí? Entonces, depende de las influencias de la familia, del entorno, de la escuela, de la iglesia. Me conformo y me convierto en este personaje. Esa es la red que empieza a caerse con el trabajo de los psicodélicos. Es como que, imagínense una ciudad de estas viejas que sigue creciendo y que tiene edificios muy viejos y tiene edificios muy modernos. Si hay un terremoto, los edificios que se caen primero son los viejos, ¿sí? Y eso es lo mismo. La terapia psicodélica es como un sacudón a la red neuronal predeterminada y se empiezan a caer creencias y conceptos muy viejos que a veces no son ni míos, son de mi árbol familiar, vienen de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, ¿sí? En cuanto a las razas, en cuanto a las religiones, en cuanto a la política. Entonces empiezan a caerse esas cosas que ya no me sirven y que se crearon muchas de ellas por trauma, por dolor, por heridas emocionales, ¿sí? Y que generan en mí comportamientos distorsionados. Entonces me deprimo, me pongo ansioso por cualquier cosa, tengo adicciones al alcohol, a las drogas, al teléfono, o lo que sea, ¿sí? Tengo problemas para dormir, tengo problemas de relaciones, me peleo, entro en conflictos, en luchas de poder, en dramas. Todo eso porque tengo todo ese material viejo que ya no lo necesito. Entonces cuando se produce ese sacudón, luego de una toma es cuando uno empieza a ver que salió el sol, ¿sí? Como que hay más espacio y todo se hace más simple. Entonces, seguimos aquí, liberación emocional facilita la expresión de emociones reprimidas y la sanación a través de este proceso que les acabo de contar. Y se produce la sanación emocional, ayuda a liberar los traumas e integrar las experiencias difíciles. Hay situaciones que aparecen que la persona dice, yo esto me había olvidado totalmente, ¿sí? Son traumas, situaciones, abuso sexual, situaciones que uno escondió en la habitación más lejana de su psiquismo, cerró la puerta y tiró la llave, ¿sí? Y eso tiene que aparecer para que haya un cambio. Además, en esas experiencias empezamos a creernos un montón de cosas sobre nosotros que, como tú dices, no están actualizadas y todavía estamos con esa base, o sea, soy tonto, no sirvo para nada, no valgo, no soy amado, o sea, hay un montón de cosas que aprendió ese ser durante esa experiencia traumática y esa es como esa primera uva de un racimo de creencias y de ideas que se fueron reforzando con el tiempo y que hoy en día por resonancia siguen convocando situaciones que refuerzan esas historias, ¿no? Entonces, sigo convocando historias donde siento que no valgo, donde siento que no merezco o falta abundancia o como tú dices, culpas. Y entonces el poder dejar que eso caiga y actualizar me permite empezar a tener una imagen mucho más amable sobre mí mismo y reconocer, digamos, todo eso que construí a lo largo de la vida para sobrevivir a esa historia, pero que hoy son recursos, recursos que están disponibles y que muchas veces no tenemos acceso a ellos también por esa disociación, ¿no? Ujú. Así Muy, es. Y otra cosa que se dispara, que especialmente la psilocibina es fantástica para eso, a través de los hongos, los hongos mágicos, eh, es lo que se llama la neuroplasticidad. Y significa que en nuestro cerebro se hacen más fácil los cambios, se hace más plástico, más flexible, ¿sí?
es mucho más fácil cambiar conductas, detener patrones de dolor, patrones tóxicos y implementar nuevos patrones. Empezar, bueno, se cayeron los edificios viejos y ahora puedo construir en ese lugar algo nuevo, fresco, con la experiencia y la sabiduría que tengo con los años que he vivido, ¿no? Entonces es más fácil reconstruir. En mi experiencia con psicodélicos, incluso esas comprensiones le llegan a uno allí, ¿no? Es como que uno pudiera ver en perspectiva eso que pasó, las cosas que me dije, las conjeturas que hice que no necesariamente eran ajustadas a la realidad, y a la vez puedo reconocer mi valor, donde sí me paro, lo que sí funciona. En mi caso, por ejemplo, momentos en los que he podido reconocer que todo esto que creía que yo tenía que hacer laboralmente, por ejemplo, yo recuerdo una en que yo llegué y dije, no, yo no tengo que hacer nada de esto, no es necesario, ¿no? Yo ya tenía todo un plan y una gran cantidad de trabajo, ¿no? Y fue una comprensión de, no, no es necesario. Hasta ese punto, ¿no? Hasta un punto es como que llegan claridades sobre uno mismo, sobre la vida, incluso sobre la vocación, sobre el futuro, y eso despeja el camino, un camino que muchas veces podía ser muy tortuoso o con mucho esfuerzo, de pronto es como, no, es por aquí puede ser más fácil, ¿no? Esas comprensiones. Creo que está en la diapositiva más adelante. Hacen aquí una pregunta que creo que es oportuna en este momento, porque estamos hablando del efecto, bueno, este es el efecto emocional, puede ser. Le pregunta a alguien si puede tener, que si el efecto es como de una hipnosis que permite una introspección profunda. Bueno, la hipnosis es una herramienta para sumergirse en el subconsciente y lo que aparece en el subconsciente en una sesión de hipnosis puede aparecer en una sesión psicodélica. Lo que sucede es que si comparamos, yo he estudiado hipnoterapia cuando era más joven y tengo experiencia con ello. En comparación, la efectividad es muchísimo más alta y el material que aparece es muchísimo más rico. Yo diría que es como una sesión de hipnosis multiplicada por 10. Sí, es muy, yo creo que esa palabra que usas es muy ajustada, es muy rico, o sea, es muchísimo. Por eso vamos a hablar más adelante sobre la integración, es tan importante, ¿no? Pero es mucha la información, mucha la liberación, es muy profundo, ¿no? Muy, muy Mm. profundo. Ok, avancemos un poco. Hay una pregunta, pero creo que la vamos a responder a lo largo de la presentación. Efectos a nivel espiritual. Entonces dice, Ujú. conexión con lo divino. Experimenta la presencia del espíritu y la unidad con el universo. ¿Quieres que las lea todas? Sí, va leyendo y después. Ok, expansión de perdón, acceso a la sabiduría ancestral. Recibe información de fuentes más allá de la mente consciente. Transformación personal, despertar de la conciencia y la integración de la nueva sabiduría. Y expansión de la conciencia, experiencias trascendentales que amplían la visión del mundo. Sí, esto es muy común que la persona tiene esos ajás, ¿sí? Que le cae el 20 en cuanto a quién es, ¿sí? ¿Quién es, qué soy, qué es todo esto, por qué la vida es así, por qué mi vida sucedió lo que sucedió? Es como que aparece en nosotros esa parte sabia que siempre ha estado, que muchas veces aparece en el momento de la muerte en alguno de nosotros, pero no hay que esperar a ese momento para darme cuenta que todo lo que me pasó en mi vida tenía sentido y que estaba apuntando a un objetivo y que mi rol en la vida tenía sentido y que me estoy mintiendo en esto o en lo otro. Eh, siempre escuchamos de la necesidad de o de destruir al ego o de reducir el ego y, y en realidad nadie nos dice que el ego es necesario. El ego
lo necesitamos para poder vivir una vida humana, es lo que nos permite percibirnos y vivir de manera individual. Ahora hay egos que por las heridas del pasado, por la programación tóxica, son egos tóxicos, ¿sí? Y esos son los egos que necesitamos refaccionar, ¿sí? Es como que necesitamos remodelar el ego. Y muchas veces tenemos estas conciencias que nos damos cuenta que necesito una gran remodelación, que me estuve mintiendo, que las cosas no son como me han contado. Y es sorprendente. Nunca se sabe lo que va a pasar en un viaje. Sí. Es siempre sorprendente, ¿sí? Porque imagínate que tú estás viviendo tu vida en una habitación que tiene dos ventanas y una puerta. Y todo lo que ves son esas dos ventanas y esa puerta. Y todo lo que te sucede en la vida te sucede a partir de esas dos ventanas y esa puerta. Y todas las soluciones las buscas por esas salidas, ¿sí? Y de golpe tú haces una sustancia psicodélica y te pega la vuelta y te muestra que hay otra puerta y que hay otras dos ventanas. Y tú dices, wow, yo esto no me lo esperaba. Y eso puede pasar en tu relación de pareja, eso puede pasar en cuestiones de salud física, puede pasar con respecto a tu propósito y tu misión de vida, con tu trabajo, con tus hijos. O sea, de golpe ves toda la situación desde un lugar muy diferente. ¿Cuántos años de terapia necesitamos para que eso se logre? ¿Sí? Sí, no, es incomparable, o sea, no. Muy bien. Beneficios. Bene- Entonces, sí. Bueno, ya hablamos, ¿no? Reducción de la ansiedad y del estrés, liberación de traumas y emociones reprimidas, aumento de la creatividad y la innovación. De esto no hablamos mucho, pero es un buen punto. Integración de la sombra y el desarrollo de la compasión. La sombra es justamente el ego tóxico, ¿sí? La parte adolorida nuestra que la escondemos por culpa, por vergüenza, por miedos. Conexión con el propósito de vida y la búsqueda de sentido. Bueno, con respecto a la creatividad y la innovación, tiene que ver con lo que acabo de decir de las dos ventanas y la puerta, ¿no? Es como que si estoy en un proyecto o soy un artista, estoy creando música o estoy escribiendo un libro, de golpe me aparecen ideas nuevas, ¿sí? Ideas nuevas, soluciones nuevas. eh, y esto tiene que ver con la historia que Terence McKenna en los años 70, 80, él contaba la historia del mono, the Stone Monkey o the Stone Ape. ¿Cómo dirías Stone Los monos de la era de piedra. Sí, el mono, pero Stone es, no, pero no de piedra, Stone porque estaba drogado. Ah, porque estaba drogado. Ok, Claro. sí. La teoría del Stone Ape o del mono drogado Sí, es que ellos sin darse cuenta consumían hongos, sí. hongos Sí. psicodélicos y que esa es el motivo por el cual el hombre empezó a inventar y empezó a aparecer con ideas creativas e inventivas y explica desde ese punto de vista los saltos que han habido en la evolución de la humanidad en cuanto a desarrollo y progreso. ¿Sí? Y porque estimula mucho la creación de nuevas redes neuronales, ¿no? Claro. Tú me has Y explicado eso. justamente la neuroplasticidad, entonces todo se hace mucho más flexible y más práctico, ¿no? Es una teoría, pero es interesante. Es muy interesante. Uno sí se imagina como a los hombres de las cavernas encontrando hongos, comiendo hongos y sin tanta complejidad mental, teniendo estos viajes.
Wow, o sea, debe ser eso, un salto así cuántico, creativo, impactante, como de, no sé, poder decir, ay, y si cojo y pulo esta piedra, se me vuelve herramienta, no sé. Es Ujú, interesante pensar en ello. Hay un elemento que no está aquí en la presentación y que alguien lo mencionó y yo luego caí en cuenta, y es que hay más, se despierta como una sensibilidad mayor por la naturaleza, como mayor afinidad por los animales o por las plantas, personas que no eran muy afines a mascotas o que las plantas, pues sí, bonitas allá, pero como que no había este gusto o esta cercanía. Yo he percibido eso y otras personas me lo han dicho. Es como que se despierta esa conexión con el planeta, con la naturaleza, como y para mí una experiencia más de pertenecer y de como de interés en el planeta como tal, no desde el punto de vista activista ni mucho menos, pero sí de reconocerme parte, ¿no? Como más conexión con el todo, que puede ser un poco de esta parte ujú. espiritual, ¿no? Sí. Sí, eso es algo que todos comentan, ¿no? El darse cuenta de que no somos, no estamos extrincados, no somos separados de la naturaleza. Somos parte, somos animales que pensamos más que los demás animales, por lo tanto, sufrimos más que los animales. Pues los animales la pasan mucho mejor que nosotros. Sí, sufren, no sufren, no sufren. Ok. Bueno, hablemos un poco de las experiencias guiadas versus las no guiadas. Como hablamos al comienzo, pues hubo mucho del uso de estas sustancias de modo recreativo. Aún hoy en día se hace de modo recreativo o se hace, puede que con personas, pero personas que no necesariamente tienen una formación terapéutica de apoyo y de acompañamiento, no hay cuidado, es como que yo voy, me consigo unos hongos, porque además puede ser relativamente fácil aquí, por lo menos en Colombia, y digo, bueno, vamos a tomar unos hongos a ver cómo me van, no sé qué dosis son, no sé, sí, y ni cuánto va a durar, no sé si tengo el estómago vacío, bueno, excelente. ¿Cuáles son las diferencias más importantes de hacerlo guiado en un entorno terapéutico a hacerlo de forma no guiada? Ujú. Sí, la diferencia es la estructura, ¿sí? Hay una estructura, hay una experiencia de décadas hecho de manera profesional, en donde hay una preparación previa, en donde se le hacen un montón de preguntas a la persona para asegurarse de que la toma es lo adecuado para la persona, que la va a beneficiar y no que la va a perjudicar. Y luego de la toma hay integración, hay todo un proceso de anclar lo que apareció, todo este material que apareció, eh, el profesional que se sienta al lado de la persona que está acostada con los ojos tapados la mayor parte del tiempo, por 4 a 6 horas que puede durar, esa persona toma notas, ¿sí? Yo tomo un montón de notas y hago preguntas. Si es que la persona no comenta, porque hay personas que se sumen en total silencio, y si la persona habla, voy tomando notas de lo que va diciendo, lo que va viendo, porque después se olvida, la persona se olvida. El 80% de lo que pasa durante la toma se olvida. Y entonces tomo notas y si la persona habla mucho, le digo que se calle y que se meta adentro y que experimente y que viva, porque la inteligencia que hay en nosotros es tan enorme que cuando le empezamos a prestar atención empiezan a aparecer material y soluciones a cosas que antes ni nos imaginábamos. Entonces, es la estructura, es la experiencia, es el cuidado. eh, la experiencia es básica, es fundamental, porque eso es lo que me permite darte la dosis adecuada, ayudarte cuando las papas queman durante la toma, que a veces se pone difícil, saber qué hacer y saber qué no hacer. Es muy importante a saber lo que no hay que hacer y lo que no hay que decir y las preguntas que no hay que preguntar, ¿sí? Eh,
para mí ha sido increíble eso. Mm. Y la diferencia con las no guiadas es que es como jugar a la lotería. En realidad no sabes lo que va a pasar, la puedes pasar bien, la puedes pasar mal, eh, pueden llegar a ser muy caótica, puede llegar a ser re traumatizante, porque pueden aparecer recuerdos y memorias de situaciones traumáticas, pero no estás ni con el ánimo, ni con las ganas, ni con la disposición de lidiar con eso, porque estás con un grupo de amigos y estás tomando alcohol, estás bailando y de golpe te aparece cuando viviste un trauma a los 5 años de edad, ¿sí? Entonces aparecen muchos miedos, mucha frustración, y hay personas que dicen jamás, nunca más voy a tocar los hongos o jamás voy a hacer LSD, pero en realidad nuevamente están hechas para terapia, no para divertirme. Entonces, otra cosa que es muy importante es la integración. La integración es lo que sucede luego de la toma, unos pocos días después, nos encontramos para integrar lo que pasó y, y ahí es donde empezamos a anclar l- las vivencias, los descubrimientos, los ajás, los empezamos a anclar en la vida real, en la vida cotidiana y cómo yo lo puedo utilizar. Entonces, bueno, por ejemplo, hoy estuve haciendo una integración con un muchacho y lo que apareció una de las cosas que aparecieron durante la toma, la necesidad de hablar con ciertas personas. Tenía una lista de 5 personas que necesitaba hablar, ¿sí? Y parte de la integración fue, bueno, ok, ¿qué le vas a decir a esta persona? Anótalo. ¿Y cómo se lo vas a decir? ¿De qué vas a hablar? ¿Sí? Entonces, la necesidad de ser más abierto, de ser más vulnerable, de apreciar, de agradecer, de pedir disculpas, todo eso. Entonces, yo lo ayudé a que se le ordene eso y a que no se vaya por las ramas, ¿sí? A que se ponga a hablar de los pajaritos cuando en realidad lo que tiene que hacer es pedir disculpas, por ejemplo. Entonces, la integración para mí es lo más importante de todo el proceso. Sí, yo estoy de acuerdo, en mi experiencia ha hecho la diferencia. Yo he hecho experiencias grupales, he hecho experiencias individuales contigo y creo que en la integración está todo digamos, el valor del trabajo. Cuando no hay integración, queda mucho en el aire y tampoco se puede capitalizar en los efectos. Es como que no es tan fácil para uno reconocer los efectos. Uno se puede meter en su cotidianidad, en su vida y no reconocer esos efectos o esos cambios. Con la integración uno es mucho más consciente de qué está pasando, qué ha cambiado, cómo ha cambiado. Eso de que tú tomes notas, para mí ha hecho la diferencia. Es decir, yo puedo entrar en la experiencia, llega una comprensión o veo un recuerdo que aparece, veo algo o reconozco algo y puedo simplemente decirte y seguir zambullida en la experiencia sin tratar de ocuparme de hacer algo con eso. Además que en el efecto de la psilocibina, pues uno realmente no puede hacer nada con eso. Para mí es como si alguien te llevara y te mostrara cosas, ¿no? No, Ujú, es como que te llevaran en ese viaje y te fueran mostrando, mira, esto, ¿no? Y eso no, como en un turismo, digamos, interior profundo, por supuesto, ujú, y liberador, ¿no? ujú. Súper. Y bueno, fíjate que psicodélico es la convicción de la palabra psyche y delos, son términos griegos. El psyche es el alma, ¿sí? O el espíritu, y el delos es el revelar, el es hacer visible, ¿sí? El psicodélico es hacer visible y revelar lo que está en el alma, ¿sí? Mm. Hablemos aquí un poco, ya que hablas de esto, y voy a quitar la presentación un momento para, si puedo, ya. Eh, Hablemos un poco de la diferencia con esas sustancias que pueden generar adicción y en las que normalmente lo que las personas buscan es evadirse.
Es decir, hay varias preguntas de los que están aquí con nosotros, donde hay un interés sobre, bueno, ¿puede uno quedar enganchado? ¿Puede generar adicción? ¿Cómo es esa parte? Ujú. No, en realidad las sustancias psicodélicas no generan adicción. La única que puede llegar a generar adicción es el MDMA, y para eso hay un límite en donde tú no, se recomienda no hacerlo, por lo menos un mínimo esperar 2 meses para poder hacerlo. Eh, las demás no. La psilocibina no genera adicción, el peyote, la ayahuasca mucho menos, nadie se va a hacer adicto a la ayahuasca, el LSD tampoco. Eh, las que generan adicción son drogas que no son medicinas, como bueno, la metanfetamina, la cocaína, ¿sí? Son Mm, estimulantes, la cafeína, pero esas no son medicinas que utilizamos, no son medicinas sagradas. Bueno, la mm, coca sí, la coca la utilizan los indígenas, pero cuando ya está sintetizada ya se convierte en lo que conocemos. de acuerdo. ¿Qué pasa cuando una persona no habla durante el viaje? ¿Cómo se da esa integración? Bueno, es un arte. O sea, no hablan porque están muy metidos en su viaje, Ok. pero si el guía sabe cómo llamarle la atención y preguntarle, salen. No es que alguien se mete y no sale, ¿sí? Pero la tendencia es muy introspectiva, porque bueno, tienen los ojos cerrados. Todo cambia cuando abren los ojos. Si tú tomas estas sustancias con los ojos abiertos, es totalmente diferente. Es, de la mañana a la noche. Entonces, la internalización, la interiorización en nuestra propia psique es la que genera el valor, ¿no? Hacerlo con los ojos abiertos es interesante, puede llegar a ser inclusive divertido, pero no le vas a sacar valor terapéutico. Sí, eso he pensado yo. Para mí, quitarme el antifaz ya de por sí es súper incómodo porque está dilatada la pupila, entonces es fuerte el impacto de la luz. Am, ¿Qué efecto? Ya había yo mencionado que tiene el efecto de que estimula la producción de más redes neuronales. Creo que la pregunta que está haciendo la persona tiene que ver con riesgo a las neuronas. ¿En realidad hay algún tipo de efecto que se haya podido ver en ese sentido? No, no, la única es el MDMA. Es la única que puede llegar a generar una reacción neurotóxica si es tomada en dosis desproporcionadas o con una frecuencia mayor a 2 meses, por ejemplo. Ok. O sea, si lo tomas todos los fines de semana, vas a empezar a tener distorsiones neurológicas. Es lo que hacen los jóvenes en estas fiestas y en Lo que los... hacen los jóvenes con el éxtasis, ¿eh? Que lo toman todo el tiempo y a veces hasta se hacen adictos. Pero en la terapia psicodélica eso no sucede, no puede suceder por la manera en que es tratado. Ok. Muy bien. Alguien pregunta por la marihuana, pero la marihuana no es un psicodélico, ¿no? La marihuana es una medicina, es Yo una sé. medicina, pero no la consideramos psicodélica. Es excelente para los dolores, por ejemplo, para, para calmarte, para relajarte, y genera mucha adicción. Sí, mucha. Ok, Pero yo no la utilizo. ok, muy bien. Hay algunas preguntas allí, estoy esperando para responderlas porque vamos a ir a esos temas. Mm. Por eso no, pues es como para compartirle a las personas que las han hecho, que se dan cuenta que las estoy pasando por alto, pero es porque vamos a hablar de ello. Muy bien. Entonces, continuando con la presentación, hablemos un poco de esta combinación que para mí es lo máximo y es la combinación de CMR y medicinas sagradas. Para quienes están aquí que no saben qué es CMR,
¿Por qué no nos haces así un resumen de qué es y por qué se combina también con la medicina? Bueno, CMR es una metodología en sí misma que ya de por sí es bastante rápida, es un cortacaminos, que utiliza, tiene diferentes estrategias para despertar la inteligencia corporal. Entonces, eh, hay, hay diferentes maneras de escuchar al cuerpo. Y el cuerpo habla de diferentes, con diferentes lenguajes que la mente. Nuestra mente habla con pensamientos, con ideas, con opiniones, con interpretaciones. Eh, el cuerpo no, el cuerpo habla con sensaciones físicas, esa bola en la garganta, ese peso en el estómago, esas náuseas, ese ardor en tal parte del cuerpo, etcétera, etcétera. Hay mil sensaciones físicas y sentimientos emocionales, que son las emociones que conocemos, la alegría, la tristeza, el miedo, la vergüenza, el enojo, etcétera. Entonces, un facilitador de CMR es alguien que maneja ese lenguaje, entiende ese lenguaje y ayuda a la persona a entenderlo por sí misma. O sea que es muy empoderante porque una vez que el consultante pasa por varias sesiones, ya empieza a saber hacer el trabajo por sí mismo, o por lo menos saben en lo que está metido, ¿sí? Y cuando se combina con la terapia psicodélica, especialmente, no tanto durante el viaje, porque no hay, no hay mucho espacio para meterse, y yo respeto mucho el viaje de la persona, pero luego en la integración es fantástico. Es fantástico porque ayuda muchísimo a detectar patrones, a detectar las creencias que están detrás de los patrones y a encontrar nuevas estrategias. Ok, muy bien. Entonces, ahora hablemos de riesgos y contraindicaciones. Aquí hay varias preguntas al respecto, varias dudas. Una de ellas decía que si se podían desarrollar desequilibrios mentales. No se desarrollan, pero sí, hasta donde entiendo, pero si ya hay, si no se puede tomar. ¿Es así? Ujú. Sí, si ya estamos lidiando con desequilibrios mentales, hay que ver cuáles son, hay que hablar con el médico, con el psiquiatra, con quien sea con quien estés siendo atendida, consultar. Y hay algunos desequilibrios que mejor no te acerques a los psicodélicos. Por ejemplo, si tienes episodios psicóticos, esquizofrenia, si tienes trastorno de personalidad límite, depende de la gravedad y la intensidad de lo que sea. O sea, cada caso es un caso individual, por eso es que hay una entrevista previa, individual. O sea, aquí, aquí no van a poder decir, Mónica, quiero participar, ok, listo, ven, te doy unos hongos o te doy... No, no es así. O sea, yo entrevisto a cada persona, le hago muchas preguntas de su historia personal, de su historia médica, de hábitos que tiene y medicinas que toma, por supuesto, adicciones que pueda llegar a tener. Y cada caso se ve, pero, por ejemplo, eh, problemas de cardíacos, ¿sí? Si hay problemas cardíacos, si hay problemas de presión arterial alta que no está tratada, que no está medicada, bajo control, mejor no lo hacemos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué correr ese riesgo, no es cierto? Y eh, se recomienda no usarlo en casos de embarazos, eh, por, porque hay un montón de cosas que están sucediendo en el embarazo que uno no tiene ni idea. Eh, y había algo más aquí. Las drogas, pero ya lo habías mencionado antes. Sí. Y algo que puede, que no es riesgo o contraindicación, pero que puede sabotear el,
la, la toma es los antidepresivos, Mm, las pastillas que tomamos para dormir, ¿sí? Que utilizan los mismos receptores que pero utilizan los neurotransmisores que se disparan con estas sustancias. Y lo que hacen es competir. Entonces te encuentras que no pasa nada en la toma. Tomaste la dosis que tenías que tomar, pero no tienes ningún efecto. O sea que de alguna manera perdiste el tiempo, ¿sí? ok. Sí, más que un efecto negativo es que no hay viaje, pues no Claro, no hay, hay viaje, no pasa pues, nada. ok, excelente, creo que esto ya. Bueno, esta pregunta está muy buena. Tiene que ser, es solo en persona, es decir, el facilitador y el consultante, los dos físicamente en el mismo espacio, sí, necesariamente. Sí, porque justamente el rol del facilitador no es solamente tomar notas y hacer la integración luego, es que la persona también esté segura, que esté en un espacio segura, ¿sí? Que no se levante, abra la puerta, se vaya a caminar, ¿sí? O que quiere ir al baño y se traspieza con algo, ¿sí? O sea, estamos ahí para cuidar a la persona físicamente que no se lastime o que no haga algo que después nos vamos a arrepentir. Sí, yo recuerdo una en la que sentí una necesidad muy grande de ponerme a bailar. Y claro, uno pierde completamente pues la capacidad de moverse con la agilidad o con la coordinación, ¿no? El viaje lo lleva a uno ahí, pero a ver, yo me recuerdo que me bajé de la cama y me apoyé de manera que mis piernas estaban sostenidas en la cama y tú muy pendiente de cómo estaba, pero lo pude hacer, ¿no? O sea, no fue como no lo puedo hacer porque de pronto me caigo, de pronto me golpeo, estaba lo suficientemente segura para poder dejar que la experiencia se diera, Ujú, pero contigo ahí por si cualquier cosa pasaba. Eso, por ejemplo, no, esa seguridad que uno siente de poder hacer lo que el cuerpo ujú, le pide o lo que el cuerpo necesita y tener una experiencia súper expansiva gracias a ese entorno seguro. ujú. Mm. Y si no estás segura en tus piernas y quieres bailar, yo le digo, bueno, que ponte de rodillas y baila de rodillas, ¿sí? Claro, esa es la otra, ¿no? Claro, tú puedes llevarlo a uno a tener, a no perderse de la experiencia porque en ese momento uno no tiene esa claridad o esa capacidad. Otro Ujú, momento que recuerdo muy importante, el que tuvieras estado ahí, fue un momento en el que al comienzo empecé a sentir frío. Y pues yo en sí he sido una persona friolenta, entonces mi sensación fue al puro comienzo y mi sensación era ay, tengo frío, ayúdame a arroparme. Y recuerdo que tú me dijiste, ok, yo te arropo, pero el frío es signo de que puede estar liberándose trauma. Es como un síntoma muy normal. Entonces, ¿por qué no te metes en el frío y te dejas temblar con ese frío? Y toda ese viaje, no sé, bueno, en lo que a mí me pareció la mitad o el 80% de ese viaje fue por ese frío. O sea, ese claro. frío me llevó a grandes comprensiones, a grandes liberaciones y a hoy en día no ser esa persona violenta que solía ser. Además, se liberó también eso. Para mí estar en Bogotá solo con un saco era imposible y hoy en día es supremamente fácil y fue producto de ese trabajo, ¿no? Es ese momento en el que tú dices, no, métete ahí, sigue ahí, hizo la diferencia, ¿no? Lo otro hubiera sido el frío no me dejó tener una buena experiencia porque estaba peleando con el frío en Claro, lugar de dejarme guiar por esa claro, sensación. claro, claro. Ok, súper. Bueno, fíjate que cuando aparece el frío, bueno, esto yo lo aprendí haciendo CMR, haciendo la liberación del cuerpo al dolor. Cuando aparece el frío, es síntoma de que la persona tiene que liberar miedo. Porque ¿cómo se libera el miedo? Temblando, ¿sí? Entonces, la persona empieza, el frío empieza a aparecer. Si tú lo arropas y le sacas el frío, le sacas la oportunidad de liberar ese miedo que estaba guardado por mucho, mucho tiempo. Y ese sería un caso en el que esa sabiduría de CMR contribuye en la toma.
¿no? Complementa la toma Y de sí, forma adecuada. complementa de muchísimas maneras. Sí, sí, sí. Súper. Ah, bueno, contraindicaciones, entonces, adicional a lo que hemos hablado, en realidad no, ¿no? No más que estas. No, en principio esta, sí, no vamos a bombardear. O sea, todo esto, las contraindicaciones aparecen más que nada en la primera entrevista. Sí. Sí. Muy bien. Yo diría que hay un 20% de personas que quieren hacer terapia psicodélica que les decimos que no. Ok, ok. Bueno saber. Am, muy bien. La preparación, hablemos un poco de la preparación y de lo general que se podría decir de qué puede esperar la persona en el proceso. Ujú. Bueno, ya toqué bastante el tema, pero el primer eh, encuentro, que es la entrevista, puede durar un par de horas, a veces más, y es donde se determina el por qué esta persona quiere hacer esto, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a pulir, a esculpir la intención, ¿sí? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Qué es lo que quiero lograr? Eh, luego, es importante que el lugar donde se va a hacer sea un lugar seguro, que la persona esté cómoda, segura, que, que no va a haber sorpresas. Por lo tanto, tiene que también sentirse segura con el facilitador, ¿sí? Que haya confianza con el terapeuta, eso es muy importante. Que esto, fíjate, esto no sucede en las tomas recreativas. Las tomas recreativas no hay intención. La intención es, bueno, quizás divertirme, bueno, ok, pero lo hago en un lugar público muchas veces, lo hago con gente que no conozco, que van y vienen, entran y salen, que gritan, que también están tomando drogas y que quién sabe en qué puede dispararse, ¿sí? Entonces, eso es una gran diferencia con la terapia, con la estructura cuidadosa de la terapia. Para mí la intención es súper importante. Porque en ese cuidado que tienes tú de ayudarle a uno a afinar esa intención. Normalmente uno llega como con algo que le incomoda, que le pesa, que lo vive o lo experimenta como un bloqueo, es lo más común, pienso yo, como he llegado yo y tú conviertes eso o le ayudas a uno a convertir eso en algo más como quiero como quiero eh, vivir cuando ya eso no esté, cómo creo que me voy a sentir cuando ya eso no esté, qué es lo positivo que yo quisiera ver, sentir o experimentar cuando eso negativo se haya resuelto. Entonces, eso genera una postura hacia la terapia completamente diferente porque es de apertura, es de positivismo, es de aquello hacia donde me quiero dirigir en vez de mirar hacia aquello pesado o negativo. Y también he visto cómo aparece tanta información y es tan abierto todo, el haber sido muy cuidadoso en definir la intención, e incluso tú lo invitas a uno a hacer como un altar y poner allí elementos o cosas relacionadas con la intención, escribirla, ¿no? Todo eso hace que durante Fotografías. la foto, sí, durante la toma, es como que ese hilo de la intención ya está ahí, entonces todo lo que aparece, lo que surge luego allí y más tarde en la integración es más fácil conectarlo con eso que uno quería hacer. Yo me imagino que sin intención, esto es como un rompecabezas, ¿no? Sin armar, en el que conectar las piezas puede ser bastante complejo. Ujú. Sí, y se puede hacer sin intención también. Se puede hacer, yo he tenido casos que la intención es curiosidad. Quiero conocerme mejor, por ejemplo. Esa es la intención, ¿sí? Entonces, eh, aparecen cosas que te ayuden a conocerte mejor. Qué lindo. Mm. Ok. Ujú.
Muy bien, vamos a ver qué más hay acá. Bueno, eso también ya lo mencionaste, pero si hay algo más aquí que creas que haga falta. Eh, bueno, aquí veo que alguien escribió al final, dice, preparación con alimentación. No, no, en realidad la toma se hace con estómago vacío, se hace ayunando, ¿sí? Eh, los días anteriores a la toma, eh, tener una alimentación que sea liviana, ¿sí? No te comas una lechona el día anterior a tomar una toma, pero Alcohol también, evitar alcohol. sí, la cafeína, por ejemplo, Sí, también evitarla. Pero bueno, estos son todos detalles que aparecen en la preparación, ¿no? sí, ok. Mm, ok, para quienes sienten miedo de hacer este tipo de trabajo, el miedo a consumir sustancias. Como Ujú. dices tú, yo creo que hace 15 años tú me dices, hagamos esto, y yo creo que hubiera dicho, no, qué miedo, o sea, qué miedo engancharme ahí, qué miedo, ¿no? Claro. Bueno, es que justamente venimos ya desde los años 70 y les recomiendo que miren un show de Netflix que se llama Cómo cambiar tu mente. Voy a buscarlo. Anótenlo, Cómo cambiar tu mente. Son 4 episodios donde cada uno se lo dedica a una sustancia, uno para los hongos, otro para el LSD, etcétera. Y ahí cuentan cómo ha sido la historia de estas medicinas y cómo se desencadenó después de varios años de utilizarlo solamente terapéuticamente, con miles de casos reportados, se desencadena en lo que es la guerra a las drogas. Ujú. Entonces, estamos ya desde los años 70, estamos ya con 50 años de propaganda en contra de las drogas, con razón, porque utilizarlas de manera irresponsable es peligroso y suceden cosas y la gente muere. O sea que nosotros hemos conocido a través de las promociones y de la educación la parte negativa, ¿sí? Lo peor de los psicodélicos. Entonces, la recomendación para los que sienten miedo, edúquense, infórmense, presten atención al miedo, no lo empujen a un costado. Quizás no es el momento, quizás yo tengo gente a veces que me lo manda al marido o me mandan al hijo y esa persona no está lista. Y si tú entras a una toma con miedo, eso va a afectar la toma, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no estás seguro, ¿sí? No te sientes seguro, no hay confianza. Entonces, tranquilos, lean, miren, hay mucho material, está apareciendo y aparte hay muchos estudios que se están haciendo. Hay muchos estudios con resultados sorprendentes, entonces léanlos, búsquenlos, infórmense y cuando les llegue el momento, les va a llegar el momento. No se presionen, no se esfuercen, porque les puede salir el tiro por la culata. Sí. Ok, ahí compartí en el chat el documental de Netflix. Entonces, como el chat se pierde después de la sesión, los invito a hacer clic ahí en el enlace para que ya les quede en su navegador y luego lo puedan ver o tomen nota del nombre. Am, aquí hay una pregunta que está repetida en otro lado y tiene que ver con el hecho de los días posteriores, es decir, que cuando termina el efecto de la medicina, qué se puede esperar en los días posteriores. Leo acá de personas que han tenido ataques de pánico después de tomas con psicodélicos y que les han durado varios meses. ¿Qué podrías decir sobre esto? Bueno, nuevamente, si fue en un entorno terapéutico o si fue por diversión, ¿sí? Si fue en entorno terapéutico, eh, es extraño, es extraño que haya sucedido eso y que el terapeuta no lo haya manejado. Ahora, si fue quizá con un grupo de amigos, eh,
O a veces lo que se llama un sitter, alguien que se sienta al lado tuyo, ¿sí? Pero no tiene ninguna formación profesional, esa persona tampoco te puede ayudar. Pero eh, si aparece pánico durante la toma, es una buena indicación, significa que el miedo está saliendo y hay estrategias para manejar eso. Ahora, si no lo manejas, puede ser que te quedes asustado luego, ¿sí? Y que siga y continúe. Eh, entonces, no, en mi experiencia a nadie le ha pasado eso y si sucediera, tienes que llamar a tu terapeuta y que lo trabajen, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede después de la toma? Generalmente todo sucede durante el día de la toma. Puede, según la sustancia, puede haber alguna reverberación el día siguiente. Por eso le decimos que tengan un día tranquilo al día siguiente, que no lo llenen de actividades. Tengan un día tranquilo y que se hidraten, que coman sano y, y siempre, siempre, yo cuando tenemos una toma, las tomas suceden en la mañana, yo contacto a la persona a la noche, la contacto al día siguiente a la mañana, la contacto al día siguiente a la noche y vamos viendo cómo está. Y hay diferentes cosas para hacer. Eh, yo diría que generalmente la persona se siente como que tiene poca energía, ¿sí? Como que se siente cansada, con ganas de dormir. Eh, yo diría que un 50% de las personas sienten un cansancio, como que tuvieron un día de mucho trabajo el día anterior, ¿sí? Que fueron al gimnasio o bailaron mucho y al día siguiente están como cansaditos. Pero generalmente duermen bien y eso se va, o sea, la persona se recupera. También depende cómo fue la toma en sí. Hay personas que se mueven mucho. Esas personas están cansadas al día siguiente, ¿sí? Hay personas que tienen mucha descarga emocional. Esa persona va a estar cansada al día siguiente. Pero está bien, es el cansancio que viene luego de liberar contracciones viejas. Sí, de acuerdo. Ah, pregunta a alguien si podría servir para un joven que tiene problemas de consumo de drogas. Sí, absolutamente. Yo no Para sé si... adicciones, Sí, sí, por favor. para adicciones funciona muy, muy bien. Yo sé que este no es el caso de todo el mundo y que son casos excepcionales, pero yo conozco una persona que, o sea, es así como que yo decía, por Dios, de una depresión muy grande pasó en una sesión a no tener depresión. Una persona con fuerte adicción de muchísimos años, en una sesión pasó a no volverse a tomar una gota de alcohol. De nuevo, no es lo común, pero puede suceder, o sea, a veces es tan profundo el No, movimiento. es frecuente, Mónica, es Ah, frecuente. ok, Sí, sí, sí. Sí. No, no es todos, pero pero con mi sí, experiencia lo en que estoy terapias, viendo. para mí es algo fantástico, Sí, ah, especialmente el alcohol. Con el alcohol funciona increíble. precioso. Ok, bueno, acá temas de detalle, temas parecidos. También para alguien que fuma y quiere dejar de fumar, podría funcionar. Sí, claro, es una adicción. Ok, ah, que esta no la entiendo muy bien. ¿Qué tan grandes son las dosis necesarias para tener un cambio importante? Que creo que se suma con esta de cada cuánto se hacen tomas, como frecuencia. Ujú. La frecuencia de las tomas, yo diría máximo unas 4 veces por año, como máximo, ¿sí? Las dosis, no te lo puedo decir porque depende de ti. Depende de tu historia, depende de tu historia con psicodélicos, depende de el peso corporal, de cuán sensible o no tú eres a los medicamentos. Eso es algo que se determina con la primera entrevista. Ok. Alguien preguntó acá que si has utilizado bufo o cambó. El Cambó no lo he utilizado el 5-MeO
DMT, que lo sacan del bufo, Mm. eh, que, que es una sesión muy cortita, que dura media hora, 45 minutos como máximo, y es extraordinario. El Cambono lo he probado. Ok. Estoy revisando aquí unas que había al comienzo y que no leí. Esta ya la contestamos. Que si, bueno, vamos a tener en una semana una sesión solo de microdosis con psilocibina, donde vamos a aclarar mucho sobre microdosis, pero esta pregunta dice eh, si los beneficios solo se ven con macrodosis o también con microdosis. Es diferente, ¿no? ¿O es igual? Bueno, los dos dan beneficios, pero es diferente porque la microdosis, como su nombre lo indica, es una dosis pequeñita y es una dosis que no se siente. O sea, es como tomar vitaminas, ¿sí? O sea, yo sé que estoy tomando mis vitaminas, pero no siento el efecto. Lo mismo pasa con la microdosis. Es, eh, es todos los días o día por medio o según el protocolo que estemos usando. Y la idea es seguir tomándolo con, apoyado por un programa de actividades. No es tomar por tomar, también se trabaja con intención, también se trabaja con una estructura y la persona se reúne con el facilitador. Esto sí se puede hacer a distancia. Esto no hay que hacerlo. Por ejemplo, si tú quieres tomar microdosis, nos encontramos, hacemos la entrevista inicial, luego se determina el protocolo y luego todos los pasos que vienen luego. Y los beneficios, sí, la microdosis tiene los mismos beneficios que la macro, pero en mucho más tiempo, porque un plan de microdosis lleva varios meses. Y de nuevo, vamos a hablar ampliamente de eso en una semana. Inscríbanse por favor al otro webinar, ahora les pongo los enlaces. ¿Hay alguna conexión en estas experiencias con la respiración holotrópica de Stanislav Grof? Bueno, nuevamente, como hablamos de la hipnosis, la respiración holotrópica se mete en el subconsciente y aparece material y aparecen vivencias, recuerdos de situaciones traumáticas, dolorosas, etcétera. Y con la respiración y con un facilitador entrenado te ayuda a ir pasando por esas emociones, por esas sensaciones físicas. O sea que estamos lidiando, el ser humano es el ser humano, se accede al subconsciente de varias maneras, ¿sí? Lo que tiene la psicodélica es que es de 4 a 6 horas y es intenso y profundo. O sea que lo que tú logras en una respiración holotrópica, multiplícalo por 10, como le dije al de la hipnosis. Ok. Mm, ah, ¿Se puede hacer respiración holotrópica combinada con terapia psicodélica? Eh, yo preparo a la persona mientras espera que el efecto entre. Al principio la preparo con diferentes ejercicios de respiración. Pero no es la respiración holotrópica porque no tiene sentido, porque después va a tener un viaje mucho más profundo. Eh, mm, la respiración la utilizamos más que nada para darle a la persona una experiencia de conexión con su cuerpo y de control en caso de que aparezca descontrol. Entonces yo a la persona le digo, bueno, ahora respira como empezamos al principio. Entonces lo ayudamos a ir cabalgando, ¿sí? En caso de que aparezca algo muy fuerte, muy intenso, y eso le ayuda mucho y hace que la toma sea realmente exitosa. Mm. Alguien pregunta, creo que ya lo mencionaste, que cómo se toma, cómo se recoge la información de la sesión. Tú dijiste tomas notas. Alguien dice que si se puede grabar la sesión o solo tomar notas.
Bueno, eso depende de la persona y depende de la situación legal del lugar donde lo hagas, ¿sí? Si tú me dices en California grabar la sesión, te voy a decir que no, porque no es legal. Claro. Pero Ok. si es en Colombia, probablemente se pueda hacer. Y es tan intenso tomar psilocibina como tomar yagé, o sea, ayahuasca. Eh, yo he hecho las dos, he hecho varias veces ayahuasca como parte de mi experiencia y son similares, son similares. Creo que lo que hace que la ayahuasca sea más intensa son los vómitos y las diarreas que te da, que no te sucede con la terapia psicodélica que yo uso. Yo no uso ayahuasca. Eh, pero la ayahuasca puede ser muy profunda, pero hay casos de ayahuasca que no les ha surtido mucho efecto tampoco. Entonces, dura más o menos el mismo tiempo, de 4 a 6 horas. Y creo que lo que hace que la ayahuasca tenga esa reputación de algo tan fuerte e intenso es las descargas, ¿no? Los vómitos y que, que hay personas que no les gusta, yo Es incluido. muy raro que alguien con psilocibina tenga como ese efecto estomacal, ¿no? Mm. No pasa así, Puede, ¿no? puede haber algún malestar estomacal, pero también tenemos maneras de preparar los hongos, especialmente utilizando jugo de limón para que se digiera más rápido. Ok, esta pregunta es rara, no sé si sea suficiente lo que dice allí para contestar. Cuando el cuerpo se tensiona, siento vacío en el pecho, miedo con solo escuchar de nuevo esta información después de experimentar con psicodélicos. ¿Puede haber memoria de trauma? ¿Cómo se puede solucionar? Claro, claro. Sí, si tuviste trauma con psicodélicos, vas a sentirte inseguro, vas a tener miedo. Entonces, yo diría que te informes más, que te eduques más y quizás hacer microdosis, que no te va a producir lo que viviste de ninguna manera. Y es una manera de que tu cuerpo empiece a recibir la psilocibina en dosis pequeñitas y quizás hablar con un facilitador que tengas confianza y quizás empezar a hacer una toma con una dosis muy baja, eh, que no sea una microdosis, pero tampoco sea una macrodosis, ¿sí? Lo que llaman la dosis de museo, no sé si han escuchado eso. La dosis de museo es tomarte unos hongos y te vas a mirar unos cuadros al museo, ¿sí? Entonces puedes caminar, puedes circular, ¿sí? Estás funcionando bien, pero estás mucho más sensitivo, mucho más sensible, mucho más empático para recibir el arte. También puede ser esto de cómo fue, ¿no? Si fue solo, sin acompañamiento, o sea, como que también el setting, el entorno hizo Claro, que era eso. De pronto encontrar a alguien como tú con quien te se sienta seguro puede ser suficiente, ¿no? También claro, para verlo claro. claro. Es que es eso, es eso. Justamente las dos cosas que no se tienen en cuenta cuando se hace de manera eh, para divertirse es el set and el setting, ¿no? El set es cómo yo estoy internamente y el setting es qué es lo que me rodea, ¿sí? Entonces, no sé, si una persona hace una cita conmigo para hacer una toma mañana a la mañana y la persona aparece y me dice, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dice, ay, terrible, eh, mi perro fue atropellado, ¿sí? Le voy a decir, bueno, ok, vamos a hacer una nueva cita. Porque eso es el setting, ¿sí? Es la persona internamente, ¿sí? Está en una situación de emergencia. Entonces, darle un psicodélico en esa situación no conduce a lo que estamos buscando. Mm. Ok. Si se obtuvo información en viajes y no hubo integración, ¿ese se podría hacer aún hoy en día? No entendí cómo. Alguien hizo un viaje en el pasado, pero no tuvo integración. Lo hizo de una forma en que no hubo integración. ¿Se podría hacer aún después de mucho tiempo? O La ya, integración, sí, o ya se perdió la integrar, oportunidad.
Y bueno, depende, muy probablemente te olvidaste casi todo, quizás te quedaron un par de cositas. No te va no te va a lastimar ni herir tratar de hacer una integración con un profesional preparado, pero considera que quizás te olvidaste un 80% de lo que pasó. Claro. Muy bien, creo que hemos terminado con las preguntas. Bueno, sí, la última pregunta, Gabriela, haces oportunamente. Sí, Luis va a estar en Colombia en marzo y estamos organizando terapias eh, bueno, durante el mes de marzo. Pueden hablar conmigo, voy a poner la diapositiva con la información para afinar detalles, revisamos toda la logística, revisamos, como decía Luis, si se puede hacer la terapia o no, y también va esta entrevista posterior con Luis, donde también se define eso. Y por supuesto, como Luis ya dijo, él está en los Estados Unidos. Hay personas también en el chat que preguntaron por la terapia en los Estados Unidos. Pueden contactarlo a él directamente si se Ya, trata. vi a alguien ahí que decía en la Florida, yo acabo de venir de la Florida de hacer varias tomas. La semana pasada, sí. Y en Colombia en marzo, por favor, se comunican conmigo. Les voy a poner allí en el chat. Permítanme un segundo porque es que esto me toma el pelo. Ya. En el chat les voy a poner, de todas formas, un enlace directo a mi WhatsApp para que puedan escribirme más fácil, quienes no tienen mi contacto. Y con mucho gusto iniciamos el proceso. Ese que les puse ahí es mi WhatsApp. Em, los costos, toda la información relacionada con detalles será directamente conmigo por WhatsApp. Les pido el favor de que lo hagamos de esa manera. Fechas, lugares, precios, todo eso se los comparto por WhatsApp. Y cualquier detalle adicional que necesiten. Si quieren tomarle una foto a la diapositiva o tomar nota, la dejo ahí por un momento. No sé, Luis, si para cerrar quieras mencionar algo adicional. Ah, por ahí preguntan que cuándo vas a México. Cuando voy a México, no tengo planes de ir a México todavía, pero puede surgir si hay interés y se forma un grupo, es cuestión de hablarlo. Me encanta Claro. México, amo México. Sí, yo también amo a México. Mariela pregunta cómo es la logística de la toma de grupo. Tendremos un webinar, solo hablaremos sobre tomas de grupo y la experiencia grupal. Es de hoy en 2 semanas. Entonces recuerden, les voy a poner aquí también los enlaces y en el webinar la grabación, el correo con la grabación que les llega, también van a encontrar los enlaces para registrarse a los otros webinars. Les voy a poner acá los dos adicionales. Y en la Florida probablemente vuelva en unos 3 meses, 4 meses. Escribe, escríbenos, Ivonne, y hablamos. Después, con respecto a en qué lugar en Colombia, va a ser Bogotá, va a ser Pereira. Esos son los dos lugares, por lo menos hasta ahora. Ahora tenemos Bogotá y Pereira. Habrá tomas grupales, habrá terapias grupales, terapias individuales, solo la persona con Luis, grupos pequeños, 4 a 6 personas, y también hay una posibilidad de burbujas de pareja, que es un trabajo especial con algunas parejas, hay ciertas condiciones, pero también esa es una posibilidad, es un trabajo precioso, lo recomiendo bueno, recomiendo todo pues lo recomiendo ampliamente. Muy bien. Ok. Bueno, eso es. Muchas gracias a todos. En algún momento tuvimos como ciento y pico de personas en línea. Ahorita hay 98, 88 es un número fantástico. Luis, gracias. Gracias por el encuentro, por el Gracias a ti, espacio. gracias a todos los participantes y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Descansen y gracias. Hasta Chao, luego. chao.